Quiero preguntarte algo. Si pudieras hablar con el niño o niña que fuiste en tu infancia, ¿qué consejo le darías hoy? ¿Cómo recuerdas tu infancia? ¿Fuiste un niño feliz? Nunca tuve amigos. ¿En algún momento sentiste o pensaste que no encajabas en tu casa? Le di bastante guerra a mis padres. ¿Crees que buscabas esa figura paterna en ese tipo de relaciones? Conocí a un señor y bueno, me ofreció quedarme en su casa a Y ahí cenar. empezó. ¿O fue una consecuencia, por ejemplo, del bullying sufrido? Yo creo que también estaba muy frustrado conmigo mismo. Pues de todo, yo estaba viviendo un calvario. Por un lado, claro, tenías ese acoso, ese bullying en el colegio, y luego en casa también tenías una situación incómoda Sí. en referencia a tu orientación sexual. Nunca lo terminaron de aceptar. ¿Fue precisamente estos hombres que conociste esa vía de escape? Odiaba ir a mi casa. ¿Los profesores te ayudaban? O sea, No, de ese en acoso, absoluto, de ese en acoso. absoluto. Cuando yo acudía al tutor o acudía al psicólogo del colegio, pues es que no hacían nada o me llegaban a decir que bueno, que si tanta gente se metía conmigo, que el problema debería de ser yo. Me aterraba cada vez que llegaba el domingo y tenía que volver a mi casa porque al día siguiente tenía O colegio. sea, pasas además a identificarte a través de los insultos, es decir, el maricón. Proyectabas esa violencia externa hacia ti mismo. Incluso llegué a caer en la bulimia, en el desprecio total hacia mí mismo en esa época. ¿En algún momento sentiste, consideraste que ya no podías más? Temía ir al colegio y no... Perdón. Vuelve Daniel Hilton para hablarnos de su historia de acoso y bullying. Se abre en canal con nosotros. ¿Qué tal, Daniel? Hola, John. Encantado de volver a estar aquí contigo. Ha sido un placer que me volvieras a invitar. Daniel, vamos directamente a ¿cómo recuerdas tu infancia? ¿Fuiste un niño feliz? Sí, muy feliz, la verdad. A pesar de que nunca tuve amigos, pero recuerdo que me lo pasaba muy bien con mis padres, con mis abuelos. Me iba al cine con mi padre, al videoclub. ¿Qué papel tuvieron tus padres en tu infancia? Pues la verdad que me lo daban todo. Fui un niño muy querido. Fui el primer nieto, el primer sobrino, el primer hijo. Y recuerdo que todos se volcaron en mí. Cada Navidad, por ejemplo, era espectacular porque habían filas enormes de juguetes. Y, por ejemplo, de toda tu familia, de todas estas personas que se volcaron en ti, ¿hubo alguien que lo hizo de una manera más especial o diferente que el resto? Mi padre me enseñó música de los 80, me llevó al videoclub y ahí me di cuenta que tenía una gran conexión con él. Nos encantaba la misma música de los 80. Yo descubrí que el cine de terror era lo mío. Él me llevaba al videoclub, me acuerdo, eran los años 90 y era lo que se estilaba. Y a mí me llenaba de ilusión llegar al videoclub y pararme en la sección de películas de terror y llevarme unas películas para casa. Qué bonito. Desde los 5 o 6 años. Porque en algún momento sentiste o pensaste que no encajabas en tu casa. Eso ya fue cuando entré en la adolescencia. Fui el primer gay de la familia, de mi linaje, y bueno, eso me hizo... Al principio mis padres lo aceptaron, pero con un poquito de resignación. ¿Y crees que, por ejemplo, esa relación que tuviste en ese momento con tu familia ha marcado de alguna manera No. el presente? Ya no tanto por el tema del ser homosexual, sino porque yo fui un chico que en la adolescencia fui muy rebelde y le di bastante guerra a mis padres. De alguna manera buscaste esa... Nos has hablado súper bien de tu padre y yo sé que tú has tenido relaciones con hombres mucho mayores que tú. ¿Crees que buscabas esa figura paterna en ese tipo de relaciones? No. Yo, de casualidad, conocí a unos hombres que, bueno, querían una relación conmigo y bueno, yo en esa época, yo ya tendría 20 años y bueno, pues estaba en una etapa bastante complicada de mi vida. En mi casa había muchos problemas por parte mía. ¿Y buscabas una Mucha protección discusión. fuera de casa? Más que una protección, buscaba alejarme de eso, porque yo estaba... Una salida. Sí, yo en esa época lo estaba pasando muy mal en mi casa, habían discusiones constantes por cualquier cosa. Y bueno, pues... ¿El foco o el origen eras tú? De Sí, esas el discusiones? problema era yo fui un niño muy rebelde y muy... Y por muy ejemplo, difícil. estos hombres, ¿qué te proporcionaban como para directamente tener una relación con ellos o irte de casa, como has dicho? Pues mira, yo de casualidad un día me dio por ir a revisitar una antigua casa que tenía mi familia en la que yo veraneaba
Y de la forma más casual conocí a un señor que, bueno, ese día yo me quedé sin autobús de vuelta, lo perdí. Y bueno, me ofreció quedarme en su casa Y a ahí cenar. empezó Y todo. ahí ya empezó, de hecho en esa época estaba viviendo con uno y me Es iba de viaje con curioso otro. porque pasas de ser un niño amado por todos, un niño súper querido, a de repente a ser un adolescente rebelde y problemático. Sí, así es. ¿Esto estaba relacionado con tu físico o fue una consecuencia, por ejemplo, del bullying sufrido? Yo creo que de todo un poco. Fue una combinación de factores internos y externos. Yo creo que también estaba muy frustrado conmigo mismo. Y yo creo que también, en cierta medida, lo pagaba con mis padres. Porque yo, ¿Qué es lo que más te dolía de esa frustración? ¿De lo que te decían o qué pasaba? pues de todo, yo estaba viviendo un calvario en el colegio y luego también yo sentía que cuando yo empecé a decir que me gustaban los hombres, mi familia siempre decía que no, que yo era muy joven para saber lo que quería, o sea, siempre como que nunca lo terminaron de aceptar. Y yo creo que se juntó todo ahí. Y Entonces, por un lado, claro, tenías ese acoso, ese bullying en el colegio y luego en casa también tenías una situación incómoda sí, en referencia a tu orientación sexual. sí. En ese momento, ¿cuál era tu lugar seguro? ¿Tenías algún lugar seguro o fue precisamente estos hombres que conociste esa vía de escape? Bueno, yo antes de esos hombres, mi abuela paterna y mis abuelos paternos, yo de pequeño me encantaba quedarme con ellos. Ujú. Y cuanto más crecía, más me gustaba. Pues pasaba muchos fines de semana con ellos porque bueno, me sacaban un poco del conflicto. De hecho, me aterraba cada vez que llegaba el domingo y tenía que volver a mi casa porque al día siguiente tenía colegio. Claro. Odiaba ir a mi casa. ¿Cómo afectaron, por ejemplo, los insultos o esa falta de aprobación en tu autoestima? Pues yo me llegué a sentir muy solo. Tanto en mi colegio, bueno, en mis distintos colegios, porque cambié 3 veces de instituto. Pensamos que la solución sería cambiarme, pero en todos se repetía lo mismo. Yo era el chico raro, el chico gay, que se notaba que era gay y encima también tenía una forma muy peculiar de vestir. Entonces, siempre en cada instituto que iba, siempre yo era la cabeza de turco. Y, por ejemplo, los profesores te ayudaban, o sea, No, de ese en acaso, absoluto, ese en acoso, absoluto, pues en absoluto, y eso es algo que me gustaría que cambiase. y ningún Porque adulto te ayudó en ese momento. mis padres sí, o sea, Sí, pero mis fuera de padres... tu casa, por ejemplo, en el No, colegio, en no, los no. institutos. De hecho, cuando yo a veces estaba abrumado de tanto acoso y de tantos malos tratos por parte de mis compañeros, y cuando yo acudía al tutor o acudía al psicólogo del colegio, pues es que no hacían nada, o me llegaban a decir que, bueno, que si tanta gente se metía conmigo, que el problema debería de ser yo, que dejara de vestir tan arreglado y que fuera un poco más como el resto de mis compañeros. O sea, que cambiara mi forma de ser para que no se metieran O sea, conmigo. pasas de ser un niño idealizado a ser un niño denigrado Sí, y señalado. O sea, sí. pasas además a identificarte a través de los insultos, es decir, el maricón, ¿no? El gay. Efectivamente, esa palabra que tanto odio. Esa era una de ellas y bueno, también pues ya te digo por mi forma de vestir, yo tenía sobrepeso, tenía gafas, entonces yo era como el típico gafotas de clase. Podríamos decir que proyectabas esa violencia externa hacia ti mismo. Sí, probablemente, muy probablemente. Esta es una cosa Yo que le era pasa muy a duro mucha gente. conmigo mismo. Incluso llegué a caer en la bulimia en el desprecio total hacia mí mismo en esa época. Todas esas cicatrices relacionadas con el acoso, la falta de aceptación, ¿cómo han influido en la actualidad? Pues sigo teniendo las cicatrices, la verdad. No son heridas abiertas, pero es algo que, aunque lo he superado, no se ha olvidado. O sea, esa herida se cerró, pero sigue estando la cicatriz. Entonces, es inevitable. O Además, sea, para las cicatrices emocionales no hay bisturí. no, eso se queda siempre. Y el maltrato que... Existe la reprogramación emocional, Sí, eso que tú ya... sabes cómo funciona. Sí, pero sí es cierto que algo que vives es algo que se queda contigo toda la vida. Pero sí, me encantaría volver al pasado y felicitar al Daniel que yo era, porque a pesar de todo nunca perdí mi personalidad ni mi esencia y no me dejé doblegar por ninguno de mis compañeros. Y en algún momento, por ejemplo, ahora que hablas de dejarte doblegar, ¿en algún momento sentiste, consideraste que ya no podías más? Muchas veces, muchísimas veces. Llegué a un momento que ya no podía, pues es que temía ir al colegio. O sea, hasta me quería enfermar con tal de no
de no pasarlo. Y eso es algo que creo que a día de hoy debería de cambiar. Creo que debería de haber ciertos protocolos, porque hay mucha gente que no ha podido soportar lo que yo pasé y no... Perdón. Tranqui. Es que mucha gente se ha suicidado. O sea, o sea por menos de lo que yo estoy pasando ahora mismo, el día de hoy, hay gente que se ha quitado la vida. O sea, es que, o sea, tú no sabes lo cruel que puede llegar a ser la gente. Una cosa es criticar a alguien porque no está de acuerdo con su discurso o porque no ves la vida de la misma manera, pero es que hay ciertos comentarios que es que yo creo que ya rozan lo inhumano. O sea, una crueldad. ¿Te parece bien que lo contemos? Bueno, hemos tenido... Daniel se ha roto y bueno, este fragmento es pues, cuando ya se ha recompuesto un poco. Y bueno, todo esto era... Yo quería preguntarle si aún sentía esas cargas de todo el maltrato sufrido en su infancia. A mí me da mucha pena el Daniel del pasado, no el de ahora, porque el de ahora es mucho más fuerte. Pero sí es cierto que yo no debí de haber pasado por eso. No fue justo. No lo yo merecías. no hice daño a nadie. Y en mi círculo fueron muy crueles conmigo. ¿Crees que, por ejemplo, todo el tema de la estética, el cuidarte, el mimarte, era una manera simbólica de sanar esa herida? De volverme fuerte, más que sanarla, de darle un bofetón sin manos a todos mis agresores. Y a día de hoy me da mucho orgullo porque vivimos en el mismo barrio y me suelo encontrar con gente que se metía conmigo. ¿Y sabes de qué me he dado cuenta? Te vas a sorprender, pero a muchos les gustaba. Lo que pasa es que no sabían gestionarlo porque después me he encontrado con gente que les conocía y tal y me han dicho, pues ¿sabes por qué tal se metía contigo? No sé qué. Y otros simplemente estaban reproduciendo lo que vivían en sus entornos, que era violencia, que era malos tratos, y un niño es una esponja. Un niño lo que absorbe es lo que reproduce. Pero todo esto lo aprendes con los años y después de muchísima experiencia. Si me lo permites, en el presente lo que veo sobre todo es que ese personaje, esa máscara que utilizas a día de hoy, es una manera de aislarte de la sociedad. Es decir, para ti todo esto te supone una distancia para protegerte. Ya no solamente una distancia, es que no vivo en mi mundo. Estoy completamente ensimismado en mis cosas y pocas cosas me importan de puertas para afuera. O sea, me considero una persona muy egocéntrica y si algo no tiene que ver conmigo, la verdad que no me interesa. Y son pocas personas a las que yo le permito entrar en tu mundo. Entrar en mi mundo, efectivamente. ¿Te cuesta hacer, ahora que hablas de personas, te cuesta hacer amigos después de todo esto que viviste? Yo es que nunca los he buscado. Y los amigos que son 3 contados, 3 literal, los que tengo a día de hoy, y los voy a decir. Una es Ainhoa, a la que conozco desde hace 15 años de Twenty, que todavía no la he visto en persona, que me ha apoyado siempre desde mis inicios de bullying. Eso te quería preguntar, si tuviste algún amigo o amiga que te salvara. Siempre, Ainhoa, es un ángel. Esa chica la conozco vive en Guipúzcoa, en País Vasco. Y desde Twenty, cuando yo me abrí la red social, pues ella ha sido mi gran apoyo. Y luego también Julio, a quien conozco desde hace 10 años, Isaac, también un compañero que conozco de mi trabajo. Y los 3 son amigos de verdad, que puedo decir que son de verdad. Y que han estado conmigo, las buenas y las malas. Eso quería hablar un poquito de eso. ¿Cómo eres en las relaciones de amistad? ¿Eres abierto, confiado, desconfiado, cerrado? Mucho. De hecho, soy demasiado ingenuo con la gente. Y de hecho, alguna que otra persona me ha hecho daño por eso. Porque creo que no tengo la maldad que mucha gente tiene. Entonces, como yo no la veo, como yo no la tengo, no la puedo ver. En los demás hay gente que actúa con mucha maldad. Lo de la maldad de la gente, ¿tú crees que eso te hace buscar? O sea, debido a eso, debido a tu historia,
¿Qué tipo de amigos buscas a día de hoy? ¿O no buscas? ¿O qué tipo de personas, con qué tipo de personas estableces amistad a día de hoy? Para ti, ¿qué es lo importante de, por ejemplo, tus amigos? Para mí lo importante es que me sean honestos y que me sean leales, que no tengan nada que ver con la falsedad. Para mí una amistad, o sea, y a veces son muy bruscos conmigo y me dicen, pues mira, esto es así, así, y me choca un poco, pero yo prefiero eso 1000 veces a que vayan por detrás. La clase de amigos que yo tengo son los que me defienden cuando yo no estoy presente. Esos son los amigos de verdad. ¿Alguna vez te han traicionado? No, Nadie. mis amigos no. Nadie. Hay gente, bueno, pues, pero no, es que no. Para mí, una traición, no, no, gracias a Dios. Corrígeme si me equivoco, aunque bueno, ya sabemos que el inconsciente muchas veces trabaja de una manera que nosotros no vemos. Y sí que veo que de alguna manera esa frustración con la sociedad, toda tu historia, te ha llevado a ese aislamiento. Es decir, pese a que tú eres una persona confiada, como tú dices, y abierta a tus amistades, prefieres la soledad. Yo disfruto, pero siempre la he disfrutado, desde muy pequeño. Yo cuando era pequeño yo no encajaba con los niños de mi edad. Yo siempre estaba con adultos. Me iba con mi padre al cine, con mis abuelos, estaba con ellos, me iba de viaje o de compras. Y disfruto plenamente de mi soledad. Bien, y por ejemplo, si para ti la amistad es difícil, como decías, que no tienes muchos amigos y demás, esa historia de no tener muchos amigos se ha repetido en el amor. El amor ha venido a mí sin yo buscarlo. Y pienso que así es como vienen las cosas de verdad. Cuando uno no las busca de forma espontánea, de forma genuina. Y así han llegado mis amigos y así llegó mi amor y mi único amor, que es la única persona con la que he estado en mi vida. ¿Crees que el bullying, por ejemplo, te ha afectado en tu forma de enfrentarte a las relaciones amorosas? Pues sí, yo creo que me crearon una inseguridad también, aparte de todo, que sí, que creo que tengo una inseguridad en consecuencia de lo que sufrí, evidentemente. Yo creo que me dejó una cicatriz bueno, varias cicatrices en varios ámbitos de mi vida. Y obviamente el ámbito de las relaciones personales, las relaciones íntimas y las relaciones amorosas es uno de ellos. Sí. Vale, porque a ti, por ejemplo, ¿cómo te gusta un hombre emocional e intelectualmente? No estéticamente, ya sabemos que te gustan los hombres jóvenes, que se cuiden y demás. Sí. Pero para ti, emocionalmente, porque hoy hemos venido a que te abras en canal, ¿cómo quieres? Me gusta que sean intensos totalmente. Quiero la intensidad. O sea, quiero una persona que me esté escribiendo, que me llame, que me diga dónde estás, qué haces. O sea, que se preocupe por mí. Que si no le respondo un WhatsApp en 10 minutos me esté llamando, se enfade. O sea, quiero una persona intensa. Para mí eso es el amor. O sea, es todo lo contrario al desinterés. Para mí no hay nada peor que el desinterés. Es todo lo que has recibido siempre en tu vida. Entonces, de alguna manera ahora lo que estás haciendo, trabajando desde tu parte inconsciente, es buscar todo el apoyo, todo el cariño, todo eso que no has tenido. Es que a mí, a diferencia de eso, o sea, hoy en día parece que está también de moda ay, no me voy a abrir para que la otra persona no se asuste. Hay que ser como uno siente. Y yo si siento que le quiero decir 10 veces al día que lo amo, o sea, ¿por qué no? Lo hago porque soy así. Y en una pareja, y eso sí, o sea, la única pareja que yo he tenido, he sido totalmente yo. Y ahí he dejado a un lado el personaje de Daniel Hilton y he amado con todo mi corazón. Y a los amigos que tengo les quiero con todo mi corazón. Podríamos decir entonces que, por ejemplo, tu historia de acoso de tu infancia ha hecho que a día de hoy quieras tener relaciones emocionales, o sea, relaciones amorosas, sentimentales, intensas, idealizadas, de película. Es que el amor de película existe. El amor de las películas de Disney existe. Encontrar a tu llama gemela existe porque yo lo he vivido. Y al principio pues no te lo tomas en serio y pues incluso yo pues llegué a pensar que iba a ser un rollo, ¿no? ¿Te cuesta confiar en tus parejas o en una pareja? Es que solamente he tenido una, tampoco puedo hablar con mucha experiencia, pero claro, al principio una persona que no conoces, pues, pero luego te das cuenta y esa persona te demuestra, quien te quiere te lo demuestra, eso es así, una pareja, un amigo, o quien te quiere te lo va a demostrar.
Y para mí no hay nada más sagrado que la lealtad y que el ser honesto. Esta pareja de la que hablas, ¿él te veía como Daniel Hilton, como el personaje, o te conoció en esa etapa, Sí, o él te veía como Daniel? él conocía mis dos facetas. Conocía el Daniel Hilton, pero vio el Daniel más auténtico que yo he podido mostrar jamás a nadie. Con él sentí el amor de verdad y fue mi primer y único amor. Y creo que realmente pueden haber otras personas, otras parejas, pero realmente creo que el amor, o sea, yo creo que el amor de la vida de uno, yo creo que pasa por él. O sea, los otros vienen y van, pero el amor que te marca, yo creo que ese no pasa dos veces en la vida. He abierto hoy el podcast preguntando a la audiencia, a los espectadores, que qué le dirían a su niño de la infancia, a su niño o niña de la infancia, si pudieran hoy pues tener una conversación. No qué le preguntarías, sino qué le dirías. Yo le diría que estoy muy orgulloso de él porque siempre fue fiel a su esencia, nunca se traicionó. Y a pesar de todo lo que sufrió, sí, siempre siguió adelante con sus gustos, con su personalidad, luchando contra viento y marea y, y pocas veces exteriorizando el dolor que sentía. Y eso es algo que yo vi en el Paris Hilton, que siempre la nombro, pero es que yo en esa época no pude evitar reflejarme en ella. Ella era la persona más odiada del planeta en ese momento. Todo el mundo la criticaba. Es curioso porque veo que idealizas muchas cosas, idealizas tu belleza, el tipo de persona que te gustaría ser, el amor, tus referentes. Entonces, estamos de acuerdo en que tienes una visión muy melancólica en general de la Sí, vida. sí, sí. Yo soy muy melancólico, es cierto, pero también hay verdad en lo que estoy diciendo. Sí, tú eres así, pero tu actitud o tu experiencia ha hecho que seas una persona en ese sentido, eso, desde una posición de la melancolía, ¿no? De vivir las cosas con intensidad, de idealizar las cosas y de crear tu propio mundo para todo. Pero yo creo que tampoco es idealizar el hecho de que una persona me haya salvado de la vida, como puede ser Paris Hilton con sus canciones o con su personalidad. O sea, porque yo veía que ella estaba recibiendo de todos los lados y ella siempre se veía perfecta y por eso creé el personaje que soy a día de hoy. ¿Qué tienes en común con Paris Hilton? Pues mira, que ambos tenemos un personaje y lo supe con su documental del 2020 en la que ella dice que casi toda su vida ha interpretado un papel. Y yo no sabía eso al principio y es otra cosa que con el tiempo me he dado cuenta que tengo en común con ella. Que ambos hemos tenido que crear un personaje para salir a flote y abatir la tormenta. Y me siento muy orgulloso de que ambos somos más humanos de lo que la mayoría de la gente piensa. Y somos muy buenas personas. Aunque parezca que nada nos afecta y la gente nos vea siempre perfectos con una imagen impecable, en el fondo tenemos unos sentimientos, lo que pasa es que no los damos a ver. Estoy pensando ahora, volviendo un poquito a lo de atrás, que tu actitud con las amistades y con el amor es un poco como de protección a que te vuelvan a rechazar. ¿Tienes miedo cuando te enfrentas a establecer nuevas relaciones a que te rechacen? Podríamos decir que ese rechazo de tu infancia es lo único que queda de ese Daniel pequeño. Yo creo que me pueden rechazar, pero por mi forma de ser. Porque yo también soy una persona que es un poco también... Eres especial. Soy un poco especial. O sea, tengo mucho carácter, pues ya te digo, tengo mi inestabilidad y bueno, pues no soy una persona con 200 amigos. No, o sea, yo tengo una personalidad muy marcada y eso hace que muchas veces choque incluso con mis amigos más cercanos. Me gusta mucho, Daniel, que reconoces la valentía de haber sufrido esa historia de acoso y bullying en tu infancia. Todo ese dolor lo has convertido en orgullo y en poder para crear quién eres hoy y enfrentarte al mundo de la manera en la que te enfrentas a diario. Sí. Y algo fundamental en eso ha sido la mentalidad positiva que he tenido durante todo este tiempo. Y es la que me ha ayudado a conseguir
mis metas, mis sueños, conocer a Paris Hilton, tener la imagen que siempre quise tener, no 100%, pero muy parecida. El hecho incluso hasta de volverme famoso. Es algo que siempre quise y que estoy logrando porque siempre, a pesar de todo, he sido optimista. Y he sido una persona muy positiva. Incluso en los peores momentos siempre había algo bueno. Y eso es algo muy, muy importante en la vida. Qué bonito. Yo, después de esta entrevista a Daniel, lo único que tengo que decir es, ¿y tú quién eres cuando nadie te ve?